futuro. Bueno, sí, puedes viajar al futuro hablando con un cliente que esté ya en una situación en la que tú te puedes encontrar fácilmente dentro de un tiempo. No son tan volátiles, Sí. pues todavía habrá más dependencia de la electricidad. Pues es un incentivo mayor para que las empresas controlen esa dependencia. Tenía un cliente y le presenté el plan de amortización y le daba un 40% de rendimiento promedio anual. Wow. 40%. Hola, buen día. Bienvenido a What's Café, el podcast semanal de Saniro. Soy Christopher, el CEO de Saniro. Estoy hablando hoy con Eduard, que es el jefe de equipo de ventas. Ya hemos hablado unas veces con Eduard, siempre muy animado, mucha energía, y estoy muy contento de tenerle aquí. Bienvenido a What's Café, Eduard. ¿Cómo estás? Muy bien, Genial. encantado de estar aquí. Gracias por venir. Gracias a vosotros. ¿Cómo están las cosas? Muy bien, ¿Sí? ¿Cómo va? bien, bien, muy contento de estar aquí. ¿Sí? Muchas gracias. Qué bien. La última vez que hablábamos en el podcast era en la vieja oficina, ¿no? Sí, Más pequeño, todo mejor ahora, ¿no? ya El lo nuevo creo. estudio. Estamos aquí en el corazón del Poblenou, está magnífico con este sol aquí. Sí. Es maravillosa esta oficina. Cuéntame, ¿qué está pasando en tu equipo esos días? Bueno, pues estamos en un mercado que está difícil. Claro, Está difícil, ¿no? Se unen tres factores ahora, ¿no? Que tienen a los clientes un poco fríos, tanto en residencial como en industrial, de hecho, ¿no? Por un lado tenemos los tipos de interés que están altos, por otro lado tenemos las subvenciones que terminaron y por otro lado tenemos los precios de la luz que están muy bajitos, ¿no? sí. Entonces estamos encontrándonos con que esto pues hace que las decisiones cuesten más de tomar. Mm, Y bueno, hay algunas confusiones en el mercado. Estamos intentando aclarar algunos malentendidos porque nos encontramos con personas que piensan que con este nuevo escenario ya no es rentable, ¿no? Piensan, bueno, pues no me van a salir los números, ¿no? sí. Y entonces estamos haciendo mucho esfuerzo para documentar bien cómo es la rentabilidad y la gente se sorprende. Sí. Se sorprende porque la rentabilidad sigue siendo muy Claro. buena, a pesar de todo, a pesar de los precios de la luz en mínimos. O sea, yo siempre digo, los estudios que estamos haciendo ahora son los más ilustrativos porque son los que probablemente se estén dando en las peores condiciones posibles, Sí. porque está esta conjunción de los tres factores que hace que sean realmente estudios de mínimos. Pero aun siendo de mínimos, dan unas rentabilidades altísimas. Mm, Y entonces tenemos reacciones como de incredulidad. mm. Lo que a mí me sorprende, que veo en España y se está cambiando un poco, es esta cosa de la electrificación. Porque con la electrificación y la producción de electricidad por las placas, realmente puedes tener este precio de producción muy, muy bajo. Y si tú si tienes un coche combustible y todavía tienes gas en tu casa, los precios de la gasolina o del gas, la realidad es que no pueden caer a un nivel como está la electricidad. Entonces, esto ahí, en este punto, creo que realmente puedes tener un retorno en la inversión altísimo, como lo veo en mi caso, ¿no? Porque ya no tengo ninguna forma de energía que no es eléctrica y ninguna forma de energía eléctrica que no es coste cero. Así que no tengo costo de energía. Claro. Y eso va solo a mejorar. Sí, De hecho, no hace mucho salió una noticia que me sabe mal que no se haya reproducido más, porque me parece muy relevante, y es que en el mercado de futuros se augura un futuro incremento del precio de la electricidad. Eh, y eso claramente va a hacer que las rentabilidades vuelvan a subir otra vez, ¿no? claro. Sin duda, sin duda. Con más consumo eléctrico y precios más volátiles. Sí, Yo creo que al final los precios casi seguramente van a subir, vuelven a subir, pero lo que todavía me sorprende es si ves la volatilidad de los precios. mm, Hace unos años los precios eran más o menos fijos. Claro, un poco de cambio por la parte del año y más, eso sí,
pero mucho menos volatilidad, porque los mercados globales eran más claros, la producción era más o menos de electricidad por el gas y más estable, todo más estable. Y desde el COVID y la guerra en Ucrania, pero ya no tenemos el COVID y la guerra de Ucrania no afectan más los precios en los mercados globales, pero los precios de la electricidad siguen siendo muy volátiles. Y esta instabilidad, esto creo que da miedo a los consumidores residenciales, pero aún más a los industriales, porque para ellos, si la electricidad forma parte de tu coste de negocio y al final tiene un impacto enorme en tu margen y no tienes idea qué hacer el coste en el futuro, esto realmente a mí me dará miedo. Si yo fuera industrial con mucho coste de energía, al final la rentabilidad es una cosa, pero yo quiero estabilidad. Claro. Es otra cosa que en los 60 horas a semana que trabajo como emprendedor, es una cosa menos de encargarme, ¿no? Es algo que ya lo tengo fijo. Bueno, sé que es los próximos 20 años, exactamente sé cuánto pagaré para la energía. Claro. Y con los precios como están ahora, esto realmente es muy mala noticia para los industriales. A las empresas, sobre todo en el proceso que estamos, que es un proceso de electrificación acelerado. Claro. Que es la gran asignatura pendiente que tiene el mercado energético o el consumo energético más bien de la industria en España, ¿no? 75% de la energía que se consume todavía es de origen fósil, no es electricidad, es otro tipo de energía, ¿no? Claro, a medida que eso se electrifique, porque es mucho más óptimo en términos de consumo y de eficiencia, pues todavía habrá más dependencia de la electricidad. Si los precios son tan volátiles, pues es un incentivo mayor para que las empresas controlen esa dependencia, ¿no? Invertir en solar tiene todo el sentido, claro, en ese sentido claramente es así. Y para muchas empresas que ya van a tener empleados con coches eléctricos, pueden cargarlas, es un incentivo muy interesante a los empleados. Y hay un montón de razones para hacer esta inversión también en el mercado de hoy. Sin duda. Yo veo un poco cuando hablo con clientes, hablé con algunos en esta semana y la semana pasada sobre baterías. Esto me parece que ahí veo un cambio. Antes, mucha gente todavía no quiere invertir en una batería física, pero claro, esto también con un precio más volátil, especialmente durante el día. Si puedes cargar la batería durante el día a coste cero y puedes usar esta energía por la noche, esto también creo que es más y más interesante. Y esas baterías tienen que ser un poco más grandes de lo que vemos. Sí. Y ahí, claro que la inversión inicial sube, pero la independencia realmente sube más. Sí. Hay un tema coyuntural en las baterías, ¿no? Y es que los precios de los excedentes han condicionado mucho las decisiones del cliente, ¿no? Porque si económicamente me compran la energía a un precio suficientemente interesante, pues parece como que la batería ya no me sirve tanto. Sí. Y si en cambio me pagan la energía a un precio mucho más bajo, pues entonces parece que es más conveniente la batería. Pero tenemos clientes que nos están pidiendo baterías ahora, que es otra cosa que está pasando, ¿no? Gente que nos llama diciendo, me equivoqué en dos cosas. Una, hice un sistema demasiado pequeño. Esto es muy frecuente. Nos pasa también en industria. Es decir, bueno, yo es que calculé en base a la necesidad que tenía en aquel momento, cuando os conocí. Claro, ¿qué ha pasado después? Pues que tus necesidades eléctricas de consumo eléctrico han subido, porque si eres una industria, pues de pronto has tenido una flota de coches eléctricos que necesitas cargar, o has pasado parte de tu producción de energía térmica, la has pasado a eléctrica. En las casas pasa lo mismo, ¿no? De pronto he cambiado el coche y yo no pensaba cambiar el coche, claro. Hace 2-3 años no lo pensabas, pero cada vez más vas a encontrar en el mercado solo oferta de coche eléctrico. Por lo tanto, en tu planta solar doméstica te va a convenir tener seguramente el doble de placas. Muchas veces no caben, pero otras muchas veces sí caben. Y hay gente que nos llama y nos dice esto, ¿no? Ostras, si lo hubiera sabido hubiera instalado más, ¿no? De hecho, tenemos algún testimonio en el canal nuestro
de un cliente nuestro entrevistado por ti, que lo dice así directamente a cámara. Dice, si yo hubiera hecho ahora el sistema, lo habría hecho con más placas, y me parece un punto a reflexionar, ¿no? Cuando tomas la decisión, no pienses en el inmediato, la necesidad inmediata que tienes hoy, piensa un poco más allá, ¿no? Porque va a cambiar drásticamente tu necesidad. Porque al final estás produciendo energía en el futuro, entonces tienes que pensar en tu consumo del futuro. Esto, pero lo entiendo porque eso es difícil. Sí, Pero yo lo veo parecido a si quieres comprarte tu primera casa. Si te estás mudando de tu piso para dos personas, cuando ya no tienes familia, compras una casa, pero no compras una casa de dos personas, sino estás también viendo el futuro. Un día tendrás hijos, uno, dos, tres. Claro que no, nadie lo sabe exactamente y muchas veces, aunque puede ser que quieres tener cinco hijos, no puedes comprar una casa para cinco hijos, pero tratas de mirar un poco hacia el futuro y con esta inversión, que es una inversión mucho más pequeña, al final un sistema fotovoltaico, esta electrificación es una inversión mucho más pequeña, pero realmente vale la pena hablar un poco sobre el futuro con el comercial. claro. Y creo que ahí ya nosotros tenemos bastante experiencia con cómo, cómo han pasado los otros clientes que han hecho esta inversión, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos más de 1.500 instalaciones hechas en España, y eso nos da una experiencia y una solvencia a la hora de explicar y de ayudar al cliente a planificar incuestionable, ¿no? Pero yo a veces digo, en este momento de incredulidad que existe, ¿no? Por estos factores que decíamos al principio, tanto para residenciales como para empresas, no te conformes con la explicación que te dará el comercial. Mm, Y lo digo yo, que me dedico a las ventas aquí, ¿no? Diré, no, no te conformes con eso, porque es verdad que es una incertidumbre grande, ¿no? mm, Entonces, vale, si no nos conformamos con lo que nos dice el comercial, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿No? Pues podrías preguntar. Entonces, bueno, pues mi respuesta, viaja al futuro. ¿Y cómo viajamos al futuro? Claramente, no, esto no es. Bueno, sí, puedes viajar al futuro hablando con un cliente que esté ya en una situación en la que tú te puedes encontrar fácilmente dentro de un tiempo. sí, Si eres una industria, nosotros ahora mismo estamos ofreciendo a nuestros clientes. Habla con uno de nuestros clientes industriales sí. que ya ha pasado por donde tú estás hoy, va 2, 3 años por adelante, ¿no? Puedes preguntarle qué dudas tuvo cuando hizo la firma del contrato, qué pasó después y cómo está hoy 2, 3 años después, Sí. ¿no? Eso sería un viaje al futuro súper válido. Cuando lo hacemos, los clientes realmente nos agradecen, ¿no? Porque dicen, vale, me habéis hecho la explicación comercial, tengo mis dudas, es razonable, estamos en una situación de ventas, uno siempre se pone a la defensiva, ¿de acuerdo? Claro. ¿No? Habla con clientes, Sí. ¿no? Y escoge un proveedor que te lo pueda ofrecer. Nosotros tenemos este privilegio, ¿no? Más de 1.500 clientes instalados ya, que son testimonios súper válidos, ¿no? Sí. Tanto para industrias como para residencial. El hablar con otro cliente es muy clarificador, ¿no? Sí. Y te ayuda a tomar buenas decisiones basándote en la experiencia de otros. Mm, Nos lo dicen los clientes, nos lo agradecen, ¿no? Dices, ostras, gracias a esta conversación yo habría cometido este error, pero este otro cliente vuestro que ya ha pasado por aquí me cuenta cómo le ha ido, está contento y habría hecho cosas distintas hoy, y esa experiencia suya la puedo aprovechar yo para decidir mejor, ¿no? claro, tiene mucho poder, ¿no? Esta experiencia es, Sí, porque además estamos aprendiendo todos. La energía solar en España es nueva. claro, No, no hay, o sea, yo me siento enormemente privilegiado en San Giro de tener estos casi 2.000 clientes instalados ya. Esto es un tesoro. sí, En la inmensa mayoría de nuestros competidores no tiene esa ventaja, y es muy duro porque entonces no tienes referentes prácticos reales en los que basarte, ¿no? Para poder ver si era cierto o no era cierto lo que tú esperabas que pasaría en términos de todos los términos, en términos de la producción, en términos del ahorro. Realmente se materializa el ahorro que te prometen, y esta rentabilidad. El otro día tenía un cliente en una industria, en una pequeña industria, y le presenté el plan de amortización y le daba un 40% de rendimiento promedio anual, wow, 40%. Bueno, el TIR era cercano al 30%, eran unos
el KPI financiero de selección de inversiones le daba altísimo y batía a prácticamente cualquier otra alternativa de inversión. Y el ROI promedio anual le daba altísimo 40%. Entonces me dijo, no me lo creo. Y yo pensé, Dios, ¿qué estoy haciendo mal, ¿no? Pero después, claro, dije, oye, lo entiendo que no me creas, porque claro, me puse en su lugar y pensé, si yo estoy operando un negocio industrial con un 15% de margen y me viene un señor a ofrecerme un negocio miraculoso que me ofrece 40% de promedio anual a 25 años sin riesgo de impagos, sin tener un producto que vender a clientes que no tengo y tendré que buscar, sin tener que contratar personal que opere unas máquinas nuevas que voy a comprar para ampliar mi producción, todo eso no está. Entonces, ¿cómo voy a creerme esa magia, ¿no? La reacción normal es decir, no me lo creo, ¿no? Claro. Entonces, con este cliente estamos trabajando ahora en entrevistas con otros clientes para que él pueda contrastar de primera mano con personas como él que han tomado la decisión años antes, dónde están ahora y si realmente han constatado estas promesas en su experiencia o no, ¿no? Y de aquí estoy convencido que saldrá una decisión muy sólida, muy bien cimentada, ¿no? Y le sacaremos de dudas completamente, que al final es lo que buscamos, ¿no? Claro. No vender por vender, sino ayudar a los clientes a tomar decisiones que se basen en realidad, ¿no? Sí. Esto siempre lo hemos hecho así, ¿no? Porque al final creo que estamos aquí a largo plazo, nosotros también estamos mirando el futuro y queremos hacer este cambio climático. Al final por eso fundamos la empresa, ¿no? Es para tener un impacto climático. Y eso solo funciona si los clientes mantengan, si al final pueden ahorrar tanto como lo hemos prometido, ¿no? Y si los sistemas funcionan y realmente producen esa energía y convertir más gente en believers que creen en este cambio, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Es un país de novatos en solar, España. Nadie sabe, estamos aprendiendo, son pocos todavía los residenciales y las empresas incluso menos los que han dado el paso, son muy poquitos. Entonces, yo de verdad quiero agradecer a los clientes de San Giro y a los de otras empresas, seguro que también lo están haciendo. Yo les agradezco a todos ese trabajo que están haciendo de pedagogía, de explicar. Lo hacen, además, es emocionante ver cómo lo hacen. Lo hacen de manera altruista, lo hacen de manera desinteresada, lo hacen porque han visto que realmente la energía solar cumple sus promesas, que materializa las rentabilidades que se habían estudiado en un inicio y muchas veces las supera, en nuestro caso al menos, nuestro estudio de ingeniería lo suele clavar muy bien. Y ese agradecimiento del cliente de decir, ostras, he hecho una cosa que es buena para el planeta y buena para mi economía, les hace tener ganas de contarlo a otros. Y me apetecía mucho hoy aprovechar para darles las gracias. Sí, porque el planeta lo necesita. No, absolutamente, totalmente necesita. Y creo que muchas veces los clientes no saben el poder que tienen y qué importancia tiene este trabajo que hacen y lo hacen solamente por ser satisfechos y tienes totalmente razón. Y lo que a mí me sorprende es que hablamos con los clientes de Madrid hace unas semanas, el orgullo que tienen de ser parte de este movimiento, que realmente se sienten que son el futuro, que lo ven positivo, el cambio climático, más positivo que antes, el cambio económico de España, y porque con energía eléctrica limpia podemos hacer todo, podemos hacer un montón de cosas, podemos cambiar, claro, el clima en una manera positiva, pero también aquí en Cataluña con la sequía y todas esas cosas se pueden solucionar con energía. Totalmente. Y con la inteligencia artificial y todas esas inversiones necesitan energía. Y con energía limpia y barata realmente abre un montón de puertas y creo que gente que ya tienen las instalaciones lo ves como cambian su vida por una parte, ¿no? Totalmente. Y España tiene la oportunidad de liderar en Europa toda esta transformación. Sí.
Hemos pasado una bastante vergüenza, unos cuantos años, ¿no? Con el impuesto al sol, pero esto pasó y ahora estamos en una situación privilegiada. Sí. Tenemos, yo creo que era como el doble, ¿no? De radiación que Alemania y de Casi capacidad el doble. productiva. Casi el doble. Es una ventaja geoestratégica bestial. Entonces, si lo hace bien este país, tiene en la producción de energías renovables una oportunidad de impulsar su economía y de liderar una transición energética que al final va a ser positiva también, no solo para la economía del país, sino para el planeta, Sí, para el clima, ¿no? Así que bueno, total. tenemos esa ilusión los que trabajamos en esto. Claro, bueno, nosotros nos quedamos positivos y trabajando, luchando y ganando y bueno, y a mí me encanta esta industria, este sector me encanta realmente, porque ves el impacto que tiene el trabajo y lo ves en los clientes, lo ves por todas partes, así que para mí es algo muy, muy positivo. Totalmente. Te sientes bien porque sabes que estás haciendo algo que es bueno para el planeta y yo les digo al equipo de ventas, ¿no? Digo, somos privilegiados porque hacemos algo bueno para el planeta, hacemos una promesa de mejora económica para las finanzas de la familia y las finanzas de la empresa y cuando después se cumple y te llegan los mensajes de agradecimiento, eso te llena de una manera bestial. Claro. Y es bastante único lo que nos pasa en solar. Yo a veces digo, es la primera vez que hay algo que es bueno para el planeta y también es bueno para la economía de empresas y familias, ¿no? Sí. Es excepcional lo que estamos viviendo, ¿no? Somos privilegiados. Así es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Nada, gracias a ti, un Gracias por placer. venir a What's Café y espero que hablamos en unas semanas de nuevo y nos puedes contar lo que está pasando. Fantástico. Gracias. Encantado. Bueno, eso es todo para este episodio de What's Café. Como siempre, nos puedes seguir en todas las redes sociales. Estamos en el YouTube, en el Spotify, en el Apple Podcast, por todos los lados. También en el LinkedIn. Estamos muy activos ahora. Y como siempre, nos vemos en pronto. Muchas gracias y hasta luego.